Abrimos tu palabra en el nombre del Señor Jesús, pidiendo que nos enseñes, que nos hables, que nos des entendimiento. Queremos honrarte con nuestras vidas y necesitamos entender lo que queremos obedecer también. Así que pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros con la luz que nos da tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 6 dice, estas cosas que están relatadas aquí en este capítulo, incluso en esta Biblia de las Américas alguien puso ejemplos de la historia de Israel. Así que el 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Versículo 11, estas cosas les sucedieron al pueblo de Israel como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Así que ahí está la confirmación de que lo que dice el Antiguo Testamento es para la iglesia también. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 20. He escuchado algunos de los mensajes que me ha tocado dar antes y en mi casa llegamos a la conclusión de que si hablo más rápido, los mensajes duran 20 minutos. Yo les digo a mis hijas que hablo como Carlos Vives. ¿Lo han escuchado a Carlos Vives hablar? ¿No? No tanto, pero Carlos Vives va hablando y va diciendo, bueno, y por ahí él es de Santa Marta, entonces Santa Marta, y va metiendo una palabra suelta por cada cosa, son como 5 temas y ese es todo el mensaje que deja. Así que vamos a tratar de no hablar como Carlos Vives. Éxodo 20. Este es un momento único en la historia de la humanidad. Los 10 mandamientos. Si ustedes se acuerdan, o los que no lo han leído, es algo extraordinario. El Señor les dio los mandamientos al pueblo un tiempo después que habían salido, por ejemplo, si ustedes leen el versículo 1 del capítulo 19, dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, o sea, había pasado poco tiempo, 2 meses, y al tercer mes sucede esto. El Señor le dice al pueblo, en pocas palabras, que se acerquen al monte, porque Dios mismo iba a bajar al monte en una nube y les iba a hablar. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés, que era el líder, sacó al pueblo hacia el monte, se podían acercar hasta cierto punto, después era como círculos, después se podía acercar otra gente, los sacerdotes, y después otros más cerca, pero el único que iba a subir al monte a hablar con Dios era Moisés. Pero en este caso, el Señor les iba a hablar a todo el pueblo. Y el pueblo estaba alrededor del monte, pero no se podían acercar porque iban a morir. Pero el versículo 18 del capítulo 19 dice, y todo el monte Sinaí humeaba. Es como si se hubiera incendiado una montaña completa, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Fíjense las ilustraciones, pero son reales, no son como ejemplos comparativos. El Señor descendió en fuego. El humo subía como el humo de un horno. En otra versión dice como un horno de ladrillos. Pero era como un horno prendido, humeando, era todo el monte, dice. Y todo el monte se estremecía con violencia. Estremecerse todos sabemos lo que es. Es como cuando nos da un chucho de frío y el cuerpo entero hace así. Bueno, el monte así se estremecía ante la presencia de Dios.
dice, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Imagínense el monte humeando, prendido fuego, estremeciéndose y sonidos de trompeta que estremecían aún más. Entonces dice, y Moisés hablaba y Dios respondía con el trueno o con voz de trueno. Hay gente que se esconde al escuchar los truenos. Imagínense una voz de trueno. ¿Cómo hacen los truenos? ¡Brum! ¡Marcelo! Bueno, a otra potencia, ¿no? Dice, y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo que no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo. Era el privilegio de Aarón, ir con Moisés hacia el Señor. Pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo les decía que este es un momento único en la historia de la humanidad. El momento en que Dios, en voz audible, dicta los 10 mandamientos. Y la voz seguía siendo voz de trueno, no es una lectura como la mía. Yo soy el Señor tu Dios. No lo podemos imaginar, pero es tremendo imaginar una voz que está haciendo temblar una montaña completa prendida a fuego, diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Debe ser difícil olvidarlo. Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, acordate que yo soy el Señor tu Dios, vos eras esclavo y yo te saqué de ahí. Todo eso con voz de trueno, con fuego y estremeciéndose el monte. Y ahí viene, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Bueno, el Señor le da los mandamientos y pasamos al capítulo 24. Versículo 1. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor.
Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas. Bueno, el pueblo, cuando escuchó la voz del Señor desde los truenos y todo, y los mandamientos, le dijo a Moisés: Moisés, no queremos escuchar a Dios, porque vamos a morir. Dios le había dicho que no iban a morir, y de hecho no murieron. Sin embargo, ellos, en el terror que tenían, le dijeron: mejor hagamos una cosa, escuchá vos a Dios y vos venís y nos decís lo que Dios dijo. El Señor le dice a Moisés: vení con Aarón, Nadab, Abiú, los 70 ancianos, van a adorar de lejos, pero solamente vos vas a subir. Y el versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día Dios llamó a Moisés en medio de una nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vamos armando la historia, ¿verdad? No se les olvida, aunque yo no puse voz de trueno, yo creo que al pueblo de Israel no se le olvidó todo esto que vivió, cosa por cosa. Moisés va, el Señor le dice: subí, Moisés. Y entonces habla con los ancianos y les dice: bueno, yo voy a subir a Dios. Ustedes quedan, no se preocupen, ustedes quedan con Aarón y Hur. Así que yo los dejo a cargo de ellos. Cualquier problema que tengan, a Aarón le delegó la autoridad. Avanzamos. Éxodo 31. Este tema es gigante, pero vamos a tratar de llegar hasta donde podamos. Las enseñanzas van a ser claras, así que no hay problema de... Éxodo 31, 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés, el Señor, sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. El Señor terminó de hablar con él y le dio las 2 tablas de la ley. Las tablas del testimonio, que Dios diseñó las tablas y las escribió Dios mismo. Fíjense si no es un hecho histórico para nunca olvidarlo. La historia de la humanidad está asignada por los 10 mandamientos. En todo lugar. Versículo 1 del capítulo 32. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. O sea que hasta acá el pueblo viene obedeciendo. Y le dijo: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se acercó un grupo de gente a Aarón y le dijo: Aarón, levántate. Aarón, vení. Hacenos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque a este Moisés, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Hacía 3 meses eran esclavos. Habían visto la mano de Dios abriendo el mar rojo, matando a los enemigos. Habían visto las 10 plagas.
¿Qué más habían recibido? Si uno lee los primeros capítulos, una nube de día, el fuego de noche, que les daba el calor, que los cubría del sol del desierto, etcétera, etcétera. Un par de días, 40 días en el monte, ya el Señor había hablado desde la montaña, les había dado los mandamientos. Y los primeros mandamientos que le dio, le dijo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas ningún tipo de imagen ni nada. Y pasaron unos días y se olvidaron y fueron y dijeron esto: hacenos un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón, miren lo que les respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué decía el mandamiento cuando empezó a hablar el Señor? Yo soy el Señor tu Dios. Voz de trueno, fuego, la montaña prendida fuego, humeando y sacudiéndose entera. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de tierra de servidumbre. Vos eras esclavo. Y cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Así que hicieron un becerro de oro, pero la fiesta iba a ser en el nombre del Señor y para el Señor. Lo autorizó Aarón. Lo presionaron por un lado, él cedió, así que y le dieron un marco religioso, pseudo espiritual, como para no perder la línea más o menos. Segunda Pedro capítulo 3, sin perder el capítulo 32. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes vuestro sincero entendimiento, o la sana conciencia, como dice en otra versión, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los profetas, por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador, declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No era que Jesús iba a venir otra vez? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra
y las obras que en ella hay serán destruidas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Y esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Lo leo todo para aprovechar algunos detalles más. Pero el Señor dice, esto va como recordatorio para ustedes. El Señor viene hablando desde tiempos pasados, que el Señor vuelve. Y que aunque nos digan, hey, ¿dónde está ahí? ¿Dónde están las promesas de Jesús? ¿No era que iba a volver a buscarlos? ¿Y el arrebatamiento para cuándo? Dice, no saben que la paciencia de Dios tiene que ver con que todos procedan al arrepentimiento. Y no se descuiden ustedes, dice el Señor, que ustedes tienen que vivir santa y piadosamente. Que el Señor demore en venir, según algunos dicen, tiene por tanto, no se olviden que para el Señor un día es como 1000 años, pero 1000 años como un día. Así que para el Señor no hay tardanza, es la misericordia de Dios. Así que ojo con el desenfreno, dice el Señor. Y ojo con querer vivir y buscar a alguien que me diga que eso está bien, como hizo el pueblo con Aarón. Y que lograron que Aarón les diga que sí y les dé una mano. Ojo con que los hijos de Dios hagan cosas que Dios desaprueba, pero como se las aprobó a alguien, acallen su conciencia. Pero no está acallada la conciencia para con Dios. Así que esto que sucedió a los ojos de Dios fue abominable. Y el Señor iba a matar a Aarón. Y Moisés lo cubrió delante del Señor, intercedió, se puso en la brecha. Y el Señor iba a destruir el pueblo, iba a ser una nación a partir de Moisés. Y Moisés intercedió por ellos. Pero lo que sucedió en este momento fue de una gravedad extrema. Porque Dios sigue siendo Dios. Y porque no hay nada que reemplace a Dios y que Dios lo pase por alto. Vamos a Primera Corintios, capítulo 10. Segunda Corintios capítulo 10, versículo... Primera Corintios capítulo 10, donde leímos hoy, ejemplos de la historia de Israel. Versículo 1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Se entiende? La advertencia del Señor es, no porque te metan presión de afuera y te digan,
en qué estás creyendo. ¿Para qué te estás guardando? Estás desaprovechando tu vida por creencias, por religión, de la forma que te lo digan, porque el Señor también nos aclara que dice, por tanto, 2 Pedro 3:17 dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Para atrás no podemos hacer nada. Lo que ya hicimos. Pero el Señor dice, ahora vivan a partir de ahora, del presente, para darle gloria a Dios. Y hasta la eternidad. ¿Dónde íbamos? En el 6. Codiciaron lo malo. No sean pues, el versículo 7 de 1 Corintios 10, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, pues según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Eso fue lo que hicieron. Fiesta para el Señor. Comer, beber, levantarse a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los tiempos, de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados, huyan de la idolatría. Amados, huyan de la idolatría. ¿Qué significa esto? Hacenos un Dios que vaya delante de nosotros. Y si iba a ir ese Dios delante de ellos, iban a sacar a Dios del primer lugar. Y cualquier cosa que reemplaza a Dios del primer lugar es idolatría. Y el Señor dice, huyan de cualquier cosa que los haga desviarse de Dios. Huyan del pecado. Huyan de cualquier forma de pecado, de cualquier forma de murmuración, de cualquier forma de pecado sexual, de cualquier forma de rebeldía, de cualquier forma de conducta que saque a Dios del primer lugar. Huyan. Huyan de las filosofías, huyan de las personas que los impulsan a alejarse de Dios. Miren, hay un capítulo en la Biblia en el que Dios compara a su pueblo con un matrimonio. Entonces Él dice, vos eras una bebé, le dice a la esposa, vos eras una bebé que nació y nadie se ocupó ni de cortarle el cordón umbilical. Y yo hice el trabajo, nadie te limpió, o sea, es como el estado de abandono absoluto. El Señor va mostrando como una carrera en la vida, entonces dice que esa esposa, cuando nació, estaba en estado de abandono para morir. El pueblo de Israel estaba esclavo. Dice, esa es tu historia. Cuando naciste nadie te cuidó. Cuando creciste y fuiste una esposa, fuiste mi esposa, me engañaste con todos los que se te cruzaban. Dice, ni las prostitutas hacían eso. Porque las prostitutas para tener sexo cobraban dinero. Dice, vos le pagabas a los amantes
A ese punto Dios comparó en Ezequiel 16 a los pecados que cometió Israel contra Dios. Pero son para nuestra enseñanza también. El Señor les dijo al pueblo, y esto es lo que me llama la atención, que en Ezequiel 27, el Señor les dice, arroje cada uno las cosas detestables que los atraen. Y no se contaminen con los ídolos de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. Pero se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme, no arrojaron las cosas detestables que les atraían, ni abandonaron los ídolos de Egipto. ¿Saben qué nos dice el Señor? No se hagan los santulones. En cada uno de nosotros, aunque ni siquiera nos podamos imaginar, en cada uno de nosotros, aunque no yo a mi edad, no yo con todo lo que he aprendido, no yo con todo lo que viví, el Señor dice, en vos, en mí, hay cosas detestables que a mí me gustan, detestables a los ojos de Dios. Y en cada uno de los que está aquí, en su corazón hay cosas detestables que los atraen. Lo está diciendo Dios. No es una acusación de decir, para decirle algo a alguien. Dios está diciendo que en el corazón de cada uno, de cada una que está sentado aquí, de todos, de todos. Dice, en su corazón, en mi corazón, Dios puede ver que hay, como dice aquí, cosas detestables que me atraen. A mí me atraen cosas que Dios detesta. Y tengo debilidad por ellas. Y podríamos nombrar a cada uno, a César, a Miriam, a Rebeca, a Matías, a José, a Mari, a Omar, cada uno, uno por uno. En el corazón de cada uno de nosotros, Dios dice, hay cosas detestables a los ojos de Dios que a mí me atraen. Y Dios dice, y me da la orden, que yo las tengo que arrojar de mi vida. ¿Puedo solo? No. Solo con el poder de Dios, del Espíritu Santo, lo puedo hacer. Y que la palabra de Dios ocupe ese lugar. Si no, no puedo. No hay forma. Y aunque yo le quiera dar un manto de piedad, Aarón me autorizó. Si Aarón lo autorizó, está todo bien. Y no. Es para el Señor. No, pero yo hice esto, pero después hice esto para el Señor. No. El Señor nos llama a santidad. El Señor demanda que su pueblo sea santo. Cuando fue Moisés a hablar con Aarón, capítulo 32, versículo 21, dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Aarón, te dejé a cargo. Vayan con Aarón cualquier cosa. Y termina diciéndole, Moisés, ¿qué te hizo el pueblo a vos para que vos los hayas hecho pecar de esta manera, Aarón? Miren la responsabilidad que tenemos los que lideramos algo. ¿Qué responsabilidad al dar un sí? Vamos a dar cuentas delante de Dios. ¿Qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Todos somos propensos al mal. Pero el Señor dijo, yo soy el Señor tu Dios.
No podés tener dioses ajenos delante de mí. Y cuando sacamos a Dios del primer lugar, hay consecuencias. Y es responsabilidad nuestra. Y es responsabilidad de cada uno. Porque dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés que nos sacó. Entonces Aarón dice, y yo les dije, el que tenga oro que se lo quite, y me lo dieron, y lo echó al fuego, y salió becerro. Cuando vemos cómo pasa la vida de Aarón, vemos cómo creció Aarón también. Pero nos tenemos que hacer cargo. Pero el Señor nos alerta y dice, yo les traigo este recordatorio. ¿Para qué? Para que no caigan. Yo les traigo este recordatorio, ¿para qué? Para que estén alertas. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y aparece un montón de gente que dice, ¿para qué crees? ¿Dónde está la promesa de Jesús? ¿No era que iba a venir Jesús? Pero el llamado y el cuidado del Señor y la misericordia del Señor es para mantenernos a salvo. Para que abramos los ojos. Vivimos para Él, pero no todo lo aprueba Él. Solo lo que está en su palabra, solo sus mandamientos, nada más. Así que, para que en nuestra vida, como dice 2 Pedro, a Él sea la gloria ahora, dice, y por toda la eternidad. Hechos 17, 29, dice, siendo pues linaje de Dios, somos el pueblo de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. No tratemos de justificar nuestra falta de espiritualidad, de comunión con Dios, con cosas, con elementos, con ideas humanas, con oro, plata, piedra, cosas que podamos hacer nosotros con nuestras manos. No. Dios diseñó a su iglesia y le dio la tarea que está en la palabra de Dios. Ninguna cosa reemplaza a la palabra de Dios, nada. Y en base a ella vamos a ser juzgados también delante de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría para que nada haya en nuestras vidas que reemplace lo que Dios dispuso. Qué triste sería que venga hoy el Señor y la mitad se quede. La palabra de Dios lo dice. Que muchos en las congregaciones no son hijos de Dios. Y dice, y participan del mar, de la nube, del bautismo, del maná, de las enseñanzas, de todo. Dice, sin embargo, Dios nunca los aprobó. ¿Quién pone por encima de Dios? Como decía, el dinero, las debilidades, los pecados, lo que me enseñaron mis padres. No, lo que me enseñaron mis padres yo eso no lo puedo traicionar. Bueno, traiciono lo que Dios me dice. Tantas cosas. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para vivir de acuerdo a su palabra. ¿Oramos? Dios nuestro Señor, gracias por tu palabra tan sencilla porque el Espíritu nos enseña. Pero no le es dado a entender a los que el mundo considera sabios y sí a los niños, como dice tu palabra. Por eso te damos gracias, porque abrís nuestros ojos, porque tu enseñanza llega a nuestros corazones, pero además porque nos cuidás, Señor. Cuando nosotros no nos queremos cuidar, vos nos alertás y nos cuidás. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra falta de fe. Ayúdanos en nuestra falta de entendimiento y de sabiduría. Danos
agradecemos tu paciencia. Oramos en el nombre de Jesús.